Muy bien, vamos entonces a dar paso al panel Visión de la Demanda. Nos acompañan en este segmento la señora María Luisa Chiappe, presidente de Asoenergía, el señor Mauricio Rodríguez, gerente general de Cosenit, la señora Marta Aguilar, directora de ACCE, el señor Daniel Vicente Romero de la ANDI, y como moderador de ese segmento nos acompaña la señora Carmen Sachaín, consultora y asesora, ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Economía de la Universidad Javeriana, especialista en gestión de sistemas energéticos de la Universidad de los Andes y diplomada en regulación de empresas de servicios públicos de la Universidad de Florida. Exdirectora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. Actualmente es consultora y asesora de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en temas de regulación económica en los sectores de infraestructura, electricidad, gas, acueducto y puertos. Profesora universitaria de la Universidad Externado de Colombia. Señora moderadora, adelante, bienvenida. Todo suyo este auditorio. ¿Sí se oye? Sí. Primero que todo, agradecerle a los participantes de este panel. Como ustedes ven, está centrado en la demanda y cada uno de ellos está representando a los usuarios finales del servicio. Tengo preparadas 2 preguntas para cada uno de ellos, después damos paso a las preguntas del público y finalmente les vamos a pedir a los panelistas recomendaciones. Vamos a empezar con la ANDI. Se ha visto en los últimos años y de manera creciente el interés de los grandes industriales por incursionar en procesos de autogeneración de energía o de cogeneración de energía. La pregunta es, si uno se atiene a las economías de escala, debería ser mucho mejor para estos usuarios abastecerse del sistema interconectado nacional. El interrogante es, ¿quieren autoproducir por razones de precio o quieren autoproducir por razones de confiabilidad de suministro? Entonces, que nos cuentes cuál es la experiencia de los grandes usuarios de la ANDI. Bueno, primero que todo, un agradecimiento especial a Alberto Larte y a Olga Pérez por la invitación. Yo creo que realmente, luego de hacer un análisis en la Cámara de Grandes Consumidores, eso fue alrededor del año 2013, una situación que no ha cambiado realmente mucho desde esa época. Encontramos que hacer autogeneración es una alternativa realmente, siempre y cuando sea viable financieramente. Por supuesto, por precio, en algunas oportunidades por calidad, y todos ustedes saben que el mayor porcentaje de autogeneración realmente está en las regiones donde las redes son de más baja, digamos, tienen un componente de calidad más bajo. A pesar de esta respuesta, yo sí quiero hacer un comentario ahí adicional, y es que me parece, digamos, me sorprende un poquito el tema que se ha venido discutiendo aquí al interior del mismo evento. Era un tema muy diferente cuando fue el fenómeno del Niño, y parece que ya hubiéramos dado esas soluciones estructurales. La autogeneración es una forma de hacer respuesta a la demanda, pero no es la forma que, digamos, óptima para un industrial el buscar eso. La forma más eficiente es que realmente busque la energía de un agente que es el especialista en estos temas, pero el sistema realmente no está garantizando ese suministro. Todos ustedes saben la exposición a bolsa que estamos teniendo. Y cuando yo hablaba de hace 2 años, la mayoría de los agentes decían, aquí tenemos un problema. Me acuerdo al doctor Valenzuela diciendo, aquí no tenemos gas, estamos regulando como si tuviéramos gas, pero no tenemos gas. Tenemos una matriz para generación con un insumo bastante escaso y tenemos realmente bastante capacidad para hacer generación con otros insumos que no estamos utilizando. Entonces, incluso el ministro, se me olvidó el nombre de él, decía, ¿cuál es? ¿Uno de los 7 últimos ministros? Uno de los últimos ministros, sí. Espera y te digo exactamente quién.
No, el ministro Luis Ernesto Mejía decía, lo que tenemos al frente, y era lo que se veía en ese momento, es que vamos a tener que hacer un cambio radical en la regulación, ¿sí? La crisis no nos está mostrando que la confiabilidad que tenemos debe estar basada en ciertas cosas ciertas, y él estaba haciendo básicamente un llamado al tema del gas natural. Y el ministro Valenzuela, por ejemplo, decía, tenemos un problema en la curva de oferta de generación, la tenemos con unos escalamientos bastante pronunciados. Yo me acuerdo que incluso Mauricio lo comentaba en esa misma oportunidad, ¿sí? Y lo cual nos está permitiendo generar contratos, porque es que básicamente lo que estamos viendo es un problema de contratos, no se ha solucionado ese tipo de problemas. Aquí estamos hablando de otros temas, autogeneración es una alternativa, pero no es lo que nos va a llevar a la competitividad realmente del sector industrial. Muchas gracias. Ahora, a su energía, María Luisa. La ley 142 del 94, en su artículo 9, fija como objetivo del mercado que sean los usuarios los que eligen al prestador del servicio. Sin embargo, la impresión que uno tiene desde afuera es que son las empresas las que eligen a los usuarios y no como estaba previsto en la ley. ¿Qué sensación tiene María Luisa con respecto a lo que estoy mencionando? Gracias, Carmesa. Bueno, muy tristemente no existe esta competencia. La realidad es que un usuario recibe muy pocas ofertas de energía y la realidad más dramática es que las empresas no se compiten entre sí, sino, como dicen los industriales, se respetan los mercados. Esa frase significa que está negada la competencia. Algunos reciben 1 o 2 ofertas, pero en realidad no reciben muchas más. Por lo general 1 o 2 ofertas para poder escoger. Entonces, estamos lejos de un mercado que sea verdaderamente competido entre las empresas que ofrecen la energía. Carmen. Gracias, María Luisa. Sigamos con el gremio de los comercializadores. Y aquí vuelvo a hacer referencia a leyes que se expidieron en el 94. Se supone que la ley 143 hablaba de usuarios regulados y no regulados, refiriéndose a los no regulados como aquellos que tenían consumos no inferiores a 2 megavatios de potencia al mes. Y fijaba esa misma ley que la Comisión de Regulación tenía que entrar en un proceso de revisión periódico sobre este umbral de 2 megavatios, y así empezó a hacerlo en 1994, pero este proceso de regulación se frenó en el año 2000. Cuando uno mira mercados que inclusive tuvieron reformas posteriores a las del mercado colombiano, se da cuenta de que hay muchos países, más de una veintena de países, donde los usuarios están completamente desregulados. ¿Cómo se explica que se haya frenado este proceso de regulación? Bueno, nuestro primer sentir es que básicamente lo que tenemos en Colombia es un modelo de regulación que ha sido muy proteccionista. Y esto no necesariamente es una cualidad del regulador, se ha tratado es como de preservar el negocio tradicional de la energía, entonces ha sido tímido. Si bien en principio después de las leyes arrancó una etapa, una era de la regulación que fue una era muy activa y muy pro competencia, se empezó a liberar efectivamente el mercado. Pero luego como que todo este impulso se suspendió y por aproximadamente, o sea, entre el 2000 y 2015, unos 15 años, hubo un rezago en la regulación y digamos que se detuvo este proceso de apertura y de liberalización del mercado. Y de hecho, inclusive no solamente se detuvo, sino que se retrocedió, medidas que ya se habían tomado regulatorias para abrir la competencia en los diferentes campos y en muchos aspectos, no solamente del usuario regulado, se devolvieron. Actualmente el usuario sí puede acceder a la competencia, aún en la calidad de usuario regulado. Por tanto, el nivel de consumo no es la única variable
que aplica para acceder, la única condición que aplica para acceder a la competencia, aunque ello sí implique que se tengan que acoger a una tarifa regulada. Sin embargo, nuestra propuesta en este punto con la parte de competencia es acoger nuevamente las tarifas horarias que ya existían, y estas tarifas horarias, aún para los usuarios residenciales o los usuarios más pequeños, les va a permitir acceder a la competencia y recibir del mercado realmente las señales de precios. Cuando un usuario tiene una tarifa fija, pues realmente no tiene ningún interés de hacer gestión de su demanda ni de manejar sus consumos, porque no tiene absolutamente ningún incentivo. Pero en la medida en que se acojan estas tarifas horarias y se haga todo lo relativo y lo requerido para la flexibilización de la medida, pues entonces los usuarios sí van a tener esas señales de mercado y van a hacer su propia gestión. Muchas gracias, Marta. Ahora seguimos con Mauricio. Mauricio, tengo entendido que ustedes vienen desarrollando debates y deliberaciones sobre política energética y matriz energética, pero esto visto desde el punto de vista de los usuarios finales del servicio. ¿Cuáles son los principales planteamientos a los que ustedes han llegado en este tipo de discusiones? Bueno, primero pues quiero agradecerle a Alberto y a Olga la invitación a este interesante foro que siempre, pues no hay duda, define y ayuda a impulsar visión y acciones con respecto a nuestro querido sector eléctrico. Sí, Carmenza, yo también quiero manifestar que estoy un poquito sorprendido por lo corto de las respuestas de mis colegas, porque la verdad es que una oportunidad como esta para la demanda es inmensa y generalmente no la tenemos. Yo me voy a robar probablemente algunos segunditos más de los que ellas utilizaron para hablar de este importante tema. Lo hago con el mayor de los respetos, lo hago con el mayor de los, digamos, sentidos positivos, pero me parece que el primer punto que debemos de discutir, y es no el cómo, sino el qué, cuál es la visión, cuál es la política energética que realmente tenemos con respecto, y centrémonos a manera de simplemente de ejemplo, del sector de generación en Colombia. Estamos con la absoluta y total claridad que hay una política energética en el sector de generación clara y que defina cuál es el camino que debemos de seguir. La mayoría de ustedes, creo, uno va pasando los años y va quedando como en los pisos de arriba de las cosas. Seguramente no les tocó la política definida para la parte relacionada con el gas natural y su inmersión como mercado en todo el país. Yo creo que vale la pena recordar, no aquí en este momento, pero lo que fue un planteamiento perfecto de política en relación con ese tema. Yo creo, y con respeto lo digo, no hay una política energética clara en el sector de generación en Colombia. ¿Qué es lo que desea básicamente la demanda? La demanda lo que desea es que se propenda por la formación de una matriz energética que sea simultáneamente confiable, eficiente económicamente y que sea de naturaleza totalmente amigable. Pero esos pilares son pilares que no se pueden bajo ninguna circunstancia, digamos, debilitar en alguno de ellos a favor de otro. Me parece que hemos recientemente promovido con razón, pero en una forma exclusiva, el tema de la confiabilidad, dejando particularmente el tema de la eficiencia económica de lado. El segundo punto que me parece importante es que la política no puede ser el resultado sino de las necesidades del sector. Con esto, y quiero que me entiendan bien porque pues obviamente también en una presentación corta y sin posibilidad de poder hacer una ayuda audiovisual, no quiero dar a entender cosas negativas y sobre todo incorrectas, pero la política energética de generación no puede ser la línea del COP21. Esa no puede ser la línea. Nosotros tenemos como sector que tener una política energética que sea
definitivamente relacionada con el sector de energía eléctrica. Colombia debe de tener también una política energética donde se tenga en cuenta cuáles son los recursos con que cuenta el país. No puede ser factible que vengamos con estructuras o con líneas de implementación de políticas fruto de modas, de ondas o de situaciones de otros países. Repito, volviendo otra vez al antaño, en el año 1974, y Alberto seguramente se acordará, entró Germán Jaramillo corriendo a mi oficina a decirme: ole, ahora es importante pensar en cómo desarrollar una estructura donde montemos una planta de generación atómica. Era el boom de las plantas de generación atómica. Pues pusimos a hacer un análisis y ni siquiera sabíamos dónde estaba el uranio, dónde estaba, digamos, la posibilidad ni la factibilidad de desarrollar un proyecto de ese tipo, pero era la onda del momento. Aquí tenemos que pensar en que la onda no puede ser lo que nos define el esquema, sino es lo que realmente cuenta el país bajo las estructuras anteriormente que mencioné de confiabilidad, eficiencia económica y una estructura de tipo amigable. ¿Qué tiene Colombia? Muy categóricamente también con Alberto participamos inicialmente hace un buen tiempo en lo que fue toda la parte del levantamiento de la estructura de disponibilidad de plantas en ese entonces del Plan Hidráulico Nacional. Colombia es esencialmente rica en la parte de hidroelectricidad y es algo que no podemos abandonar ni dejar absolutamente de lado en ningún sentido. Colombia también tiene otros tipos de recursos importantes como el carbón, que por a ultranza no podemos macartizar y decir que definitivamente no son desarrollos que se puedan desarrollar en el futuro. Yo creo que se ha demostrado que cumplen con características semejantes a los pilares que acabo de decir y que existe la posibilidad de que se hagan desarrollos importantes desde el punto de vista ambiental y cumpliendo determinadas reglas para ese tipo de proyectos. Adicionalmente a eso, quiero insistir en que con preocupación vemos que en algunos de los casos existe como una línea regulatoria, una línea de definición de parámetros dentro de los pilares que acabo de mencionar, como es, por ejemplo, el tema de la confiabilidad, donde estructuramos unos parámetros y unos metas claramente definibles, con una intervención importante en la parte regulatoria, mientras en los otros elementos me parece que no hay esas líneas. ¿Cuál es la línea desde el punto de vista de eficiencia económica? Y ahorita pues alguno de ustedes me podrá contestar que esa línea son las fuerzas del mercado. Vamos a mirar un poco qué es lo que realmente y cuáles son las posibilidades de fuerza de mercado en ese sentido. ¿Qué es una línea amigable económicamente? No puede ser, vuelvo y repito, que a ultranza plantas de carbón no se hagan en este país. Tiene que haber unas exigencias y tiene que haber unos parámetros para que esas plantas las cumplan, pero no puede ser que teniendo un recurso abundante e importante realmente no se desarrolle. Más aún, si ustedes miran cuál es la posibilidad o cuál es la estructura de desarrollo de carbón en Colombia, creo que ocupamos, si la memoria no me falla, un honroso 8º lugar en exportaciones en Colombia, mientras en la parte de producción creo que no estamos entre los 100 primeros países que hay acá. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que la única función que tenemos no puede ser la estructura básicamente de venta de materias primas. Tenemos que procesar y tenemos que desarrollar posibilidades en ese sentido. Finalmente, quiero mencionar que además de la fijación de esos parámetros para cada una de esas pilares fundamentales a los cuales creo que hice referencia previamente, la política tiene que ser general y no para una parte específica o concreta de recursos en un momento dado. ¿Qué quiero significar con esto? Y denme 2 minutos adicionales. Lo que significa es que me parece que hemos ahondado en forma correcta o incorrecta en relación con el tema de desarrollo de política de expansión de plantas nuevas, pero no hemos avanzado absolutamente nada
con respecto a lo que puedan hacer las plantas existentes de este país, que representan aproximadamente el 71% de la matriz energética colombiana. Yo con mucho positivismo escucho muchas de las conversaciones y los planteamientos acá mencionados. Hablaba previamente un poco con Carmenza sobre este tema y me decía, mire, yo por naturaleza soy amante de las fuerzas del mercado, yo también lo soy, Carmenza, lo que pasa es que las fuerzas de mercado tienen que actuar, y si tienen que actuar, tenemos que darle la real posibilidad de que actúen. Entonces, por ejemplo, en las presentaciones previas hablábamos de estructuras de integración vertical, hablábamos de particular, digamos, planteamientos por parte del ente regulador, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que necesitamos es que esas fuerzas de mercado, que evidentemente somos también totalmente adeptos a ellas, pero que puedan actuar y que puedan actuar finalmente. Nos preocupa lo que está pasando, nos preocupa que nos estemos dedicando tanto al cómo, tanto al mirar cómo efectuar y cómo plantear cosas para desarrollar algo que no hemos definido previamente en el qué. Esa es más o menos nuestra visión. Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu breve explicación. No, más que hacerles esta no es la segunda pregunta, lo que voy a hacer es una contrapregunta con relación a la primera, porque hay cosas que me sorprenden. En el caso de la ANDI, llevamos 2 días hablando de para dónde va el mundo, de dónde está el futuro, hablamos de generación distribuida, hablamos de prosumers, usuarios que a veces producen y a veces consumen, y la postura de la ANDI es, no, yo esto de la autoproducción, que no es otra cosa que un generador distribuido con posibilidades de ser prosumer, esto no es negocio, esto no es rentable, lo hacemos por unas externalidades negativas que tenemos con relación a la prestación del servicio. Entonces quisiera que nos contaras un poquito si en la ANDI están viendo este tema de los prosumer, de la generación distribuida, o es que no ven ninguna ganancia en ese tipo de nuevo usuario agente. Digamos que lógicamente los temas se están revisando, Carmenza, esos temas se revisan lógicamente. Pero ¿qué estamos encontrando? La regulación se está demorando en todos los ámbitos. Yo llegué a la dirección de la Cámara de Grandes Consumidores en el año 2008 y te cuento, las fórmulas tarifarias duran 5 años, pero en estos casi 10 años no se ha modificado realmente la fórmula tarifaria de distribución, no se ha modificado la fórmula tarifaria de transporte de energía eléctrica, no se ha modificado la fórmula tarifaria de distribución de gas, y la única que se ha modificado es la fórmula tarifaria de transporte de gas natural. Uno podría pensar, no, pues entonces tenemos reglas de juego claras de largo plazo. No es así, porque sí se han publicado varias decenas de propuestas regulatorias, algunas de las cuales hacen inviable diferentes tipos de proyectos. Para mencionar uno, la resolución que publicaron en diciembre del año 2014 hacía inviable realmente los temas de autogeneración y cogeneración. ¿De qué le sirve a un industrial ponerse a hacer la revisión? Lo hacen, pero ¿de qué le sirve si finalmente no puede saber cuál es el costo que tiene que asumir por un cargo por respaldo que pueda ser viable o inviable un proyecto? Ese tipo de situaciones realmente está haciendo que el sector industrial tampoco tenga crecimiento, así como también está haciendo que los distribuidores, algunos transportadores, tampoco puedan realizar inversiones, porque tampoco pueden hacer inversiones cuando no saben cómo se las van a remunerar. Lo vivieron, por ejemplo, en el tema de transporte de gas natural. Entonces, claramente no es una situación aislada, los industriales juegan con unas reglas de juego que si no están claras, pues no pueden tampoco ponerse a comprometerse en proyectos que tienen inversión, porque es que hacer autogeneración tampoco es algo económico. En este momento, la Cámara, por ejemplo, está trabajando un proyecto con USAID, con el World Resource Institute, para mirar la posibilidad de colocar plantas fotovoltaicas en los techos industriales. Lo estamos revisando, pero hay que mirar bien las reglas de juego porque, por ejemplo, este tema del cargo por respaldo, incluso de cómo van a entrar los excedentes al mercado, pues pueden hacer viable o inviable los proyectos. ¿Qué diría yo antes de terminar? Hay varios temas
que realmente estamos de acuerdo en todo el sector. Hace 2 años, 3 años hablábamos ya de tanto los generadores hidráulicos, los térmicos, el mismo operador del mercado y los clientes, los usuarios industriales, estábamos de acuerdo en la introducción, primero, de un mercado intradiario. No es posible que lleguemos al año 2017, espero no llegar al año 2018 y decir, todavía no hemos podido desarrollar un mercado intradiario que tiene muchas externalidades positivas y que va a ayudar en la formación de precio. No es posible que hoy en el año 2017 a un industrial se le acabe el contrato de suministro o quiere negociar contrato de suministro para el año 2019-2020 y le esté a uno preguntando, oiga Daniel, ¿a cómo se están negociando esos contratos? Yo no soy fuente de información de precios. Por eso saludo bastante la Superintendencia de Servicios Públicos cuando está hablando de colocar en el SWI toda esa información, pero es que ¿por qué no se está haciendo? ¿Por qué la regulación no está moviéndose en ese sentido? Hace un momento alguien del mercado de Inglaterra precisamente decía que a un industrial se le acaba el contrato y entonces busca otro y hay competencia. Eso no es el mercado colombiano. Aquí a alguien se le acaba el contrato y no tiene ante quién llorar, ante la ANDI y de pronto ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Son temas que hay que trabajar, el tema de información. Y todo el mundo, me acuerdo de un evento de la ANDI en febrero de este año, dijo, vamos a trabajar el tema de respuesta a la demanda. Porque finalmente, gracias a la respuesta a la demanda, y también ahí quiero hacer una acotación, no podemos ser totalmente, digamos, el sistema eléctrico ha funcionado bien, pasamos el niño del año 2003, pasamos el niño del año 2009, pasamos el año del niño 2015, pero no es que no hubiéramos tenido inconvenientes. En el año 2010 tuvimos el racionamiento en el sector industrial del 30% del gas que teníamos contratado en firme. En el año 2015, gracias a la demanda, parte de ella industrial, logramos no tener un desabastecimiento de energía. O sea, tuvimos inconvenientes, pero hoy, cuando hablamos de confiabilidad, no le damos ese rol que tiene realmente la demanda. A comienzos del mes pasado, nosotros en Medellín hicimos un foro sobre eficiencia energética. Fueron 180 empresas del sector industrial. Tuvimos una presentación de una de las empresas, Julia RD, que estaba mostrando la forma de hacer respuesta a la demanda, ¿sí? Pero son temas que no entiendo por qué en la regulación no los estamos desarrollando. Y si esos son los temas en los que todos estamos de acuerdo, no quiero ni por qué decir en los temas en los cuales sí hay realmente algún disenso. Muchas gracias. Bueno, la contrapregunta, pero es más una ampliación tratando de que amplíes la respuesta. Decíamos que aquí es el vendedor el que escoge al usuario y no al contrario como estaba previsto en la ley. ¿Esto tiene alguna relación con algunas críticas que se le han hecho a nuestro mercado, que es un mercado muy opaco, en el sentido de que a nosotros nos ocultan los precios de oferta de los generadores por un mes? Creo que todavía está vigente esa medida. Nosotros, una de las reglas para que funcione la competencia es que haya información suficiente desde el punto de vista del consumidor sobre precios y cantidades. Sin embargo, uno aquí no tiene idea de quién está vendiendo qué y a qué precio. ¿Hay algún problema de transparencia en nuestro mercado? Por supuesto que lo hay, Carmenza, un problema inmenso de transparencia. Y si comparamos cómo son los mercados en otros países, pues estamos demasiado lejos del ideal. Y no tenemos que ir muy lejos para compararnos. Vamos, por ejemplo, a Perú. En Perú, el que se presenta al mercado conoce cuáles son las transacciones que están haciendo, conoce a qué precio las están haciendo, como sucede en cualquier mercado de cualquier otro bien o servicio donde se requiere que lo que resulte de esta transacción sea un precio eficiente. Pero aparentemente aquí lo de menos es que el precio sea eficiente. Se nos olvida que el centro de la política energética es el consumidor, llámese consumidor residencial, llámese consumidor industrial. La realidad es que el consumidor residencial en estos momentos está padeciendo precios de energía demasiado altos. En el caso de que sean subsidiados, el que está padeciendo los costos es el fisco colombiano y por lo tanto los contribuyentes por unos subsidios demasiado altos.
Y ni hablar de lo que sucede en la industria manufacturera. Tenemos costos mucho más altos que los que tienen nuestros competidores. Se cree que el consumo de energía es inelástico, que la demanda es inelástica al precio, pero no lo es. La demanda es totalmente elástica al precio y lo estamos viendo muy claramente en la reacción de los industriales ante los altos precios de la energía. Ustedes bien saben que las decisiones de inversión, de ampliaciones de las plantas, de ubicación de líneas de producción, hoy en día los conglomerados multinacionales no las toman en Colombia, no son decisiones que se tomen en Colombia, son decisiones que se toman en escenarios donde varios países aportan su información y lo que está resultando, desgraciadamente, es que Colombia está perdiendo la competencia en ese escenario. Colombia llega con unos costos de energía demasiado altos y lo que estamos viendo es que la industria manufacturera está creciendo por fuera del país. Los conglomerados prefieren hacer las inversiones, hacer las ampliaciones, desarrollar los nuevos productos, abrir líneas de producción en países donde los costos de energía son más baratos. Y muy concretamente, lo vemos todos los días, en Ecuador, en Perú, en México, en Estados Unidos. Los costos de Colombia no son competitivos y si ustedes quieren ver una respuesta de la demanda, miren la realidad. La demanda sí está respondiendo porque se está retirando de Colombia, porque está creciendo por fuera. Esa es una realidad que seguramente una de las medidas que hay que tomar es hacer más transparente la información en los mercados, pero no es la única. Y volviendo a la transparencia del mercado, nosotros hicimos una encuesta entre varios industriales y vimos pues que el 80% de ellos pues llegan a sus escenarios de compra de energía, primero sin toda la información necesaria y segundo con solamente, como dije anteriormente, una o dos ofertas. Muchas gracias. Contrapregunta para Mauricio. Estábamos hablando de matriz energética, de que tenemos mucho carbón. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas y no necesariamente económicamente sea lo más eficiente utilizarlas, pero la pregunta o la contrapregunta en este sentido, ¿la matriz energética debe ser un punto de partida o un punto de llegada? Es decir, ¿es parte de la política energética? Cuando hablabas de que yo creo en los mercados, es que yo creo que finalmente la composición de la matriz energética es un resultado de la formación de precios que se den en el respectivo mercado. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos que un ministro o una unidad de planeamiento minero energética nos diga qué es lo que queremos en materia de matriz energética o eso debería definirlo los precios relativos de las distintas opciones que tenemos para generar electricidad? Bueno, esa pregunta que me hiciste y que me imaginaba la ibas a hacer, tiene básicamente la siguiente respuesta. No hay duda que la matriz energética es un resultado, y es un resultado, y cuando hablo de matriz energética no me estoy refiriendo a que esperaría pues que nunca llegara a suceder algo de este estilo, que lo que necesitamos es 3 plantas de naturaleza de tecnología A, 4 plantas de naturaleza de tecnología B, 5 o 2 plantas de naturaleza C y así sucesivamente. Es evidente que la matriz energética tiene que ser un resultado. Pero ese resultado está totalmente enmarcado en elementos que definamos para poder llegar a él. Por ejemplo, no hay duda que, insisto, los recursos que tenemos disponibles van a indicar hacia dónde se puede caminar. Nosotros no somos Japón, afortunadamente, ni siquiera somos Estados Unidos, afortunadamente, a excepción de la abundancia de gas. Somos Colombia con unos recursos específicos y a los cuales podemos llegar sin discusión. Lo importante es que uno visualice, tenga la visión de decir con una estructura hacia donde podemos llegar, coloquemos, sembremos, definamos
cómo llegar allá sin ningún problema. Es de nuevo clarísimo que la matriz tiene que ser el resultado de unas fuerzas de mercado, coincido contigo en esa apreciación, pero que no sea el resultado precisamente de que esas fuerzas no puedan actuar por otros lados. Marta, me sorprendió tu respuesta porque, o no sé, un poquito para que nos aclares como el alcance de tu respuesta. Estamos hablando de que deberíamos en principio estar completamente regulados, o sea que no existiera esa categoría entre usuarios regulados y no regulados. Y tú hablas de precios horarios, pero también hay un mercado de contratos donde los usuarios precisamente tratan de tener mayor estabilidad de precios para no estar sujeto a las variaciones de corto plazo de precios en el mercado. Entonces la pregunta es, ¿lo que quiere ACSE es medición inteligente para poder trasladarle precios horarios a los usuarios? ¿O lo que quiere ACSE, que representa a los comercializadores, es buscar buenas opciones de modalidades contractuales precisamente para que muchos de los usuarios no tengan que lidiar con la volatilidad de precios del mercado? No, lo que quiere ACSE es trasladarle al usuario todos los beneficios de la competencia. Me explico. Nosotros en el mercado de contratos bilaterales tenemos la opción de hacer contrataciones con curva de carga y precios diferenciados para cada hora del día. Tenemos unos precios más altos en horas pico y unos precios más bajos en horas de carga baja. Pero en mi CU yo no le puedo transferir esas ventajas y ese diferenciamiento de precios a los usuarios. El usuario regulado tiene una única tarifa para todo el mes, entonces no hay incentivo para el usuario y yo no se lo puedo trasladar. Ahora miremos, la variable transporte que anteriormente reflejaba las tarifas y se hacían horarias, inclusive tenía periodos del año donde unas zonas tenían unos precios y otras zonas inclusive eran beneficiarias porque desestresaban la línea, entonces por transportar esa energía en esos sectores inclusive recibían dinero por no transportar, entonces eso traslada una señal. Si en la señal de precios, en la composición de la tarifa, podemos trasladarle al usuario esos beneficios horarios, sobre todo en la variable de transmisión y en la variable de generación, que representan más del 50% del total de la tarifa, entonces el usuario podría percibir otras tarifas muy distintas. Entonces, no es que el usuario lo vamos a poner a la volatilidad, al usuario le vamos a decir, vea, esta es su tarifa y es única para la 1 de la mañana, es única para las 2 de la mañana, es única para hora pico, es o por cargas o por alguna cosa. Entonces ya si el usuario puede hacer gestión de demanda y decide cómo mueve su curva de carga y cómo se adapta. Y entonces en esos ahorros que va a hacer no solamente va a aportarle al sistema porque va a ayudar a desestresar las redes y aplanar la curva de carga, sino que va a obtener beneficios. Beneficios entre otras que va a poder utilizar esos ahorros en otros consumos porque como el mercado está cambiando tanto, viene por ejemplo ahora el boom de los carros eléctricos y entonces lo que yo me ahorro por un lado, entonces de pronto lo que hago es que no es que esté consumiendo menos, es que estoy haciendo un manejo eficiente de mi energía, entonces ya esa energía la puedo utilizar en otro nuevo consumo por otra nueva necesidad que me salió. Ahora que se me olvidó y me faltó un pedacito de la pregunta, aprovecho que tengo la palabra, es no solo esto, sino en la parte regulatoria. Una parte que nos preocupa profundamente es los cambios regulatorios y la contradicción de las diferentes reglamentaciones por parte de los diferentes entes. Ejemplo, la Comisión de Regulación sacó toda la reglamentación sobre el código de medida. No voy a entrar a discutir si estamos total o parcialmente de acuerdo o en desacuerdo, pero sacó su reglamentación de código de medida y todavía estamos en la implementación de toda la reglamentación sobre el código de medida. Pero entonces ahora que no hemos ni siquiera acabado de implementarla, que hemos hecho inversiones grandísimas, que se ha hecho un esfuerzo grandísimo por hacer toda la implementación de esta nueva reglamentación, aparece un proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía que va
sobre el tema de medición avanzada, porque es ahora el boom, y entonces no se compadece en nada con lo establecido en el código de medida. Entonces nuestra gran preocupación es estos cambios tan fuertes en las cosas que no hemos acabado ni de implementar ni de pagar. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer el comercializador y qué le espera al usuario? Porque obviamente el usuario es el receptor final de todas las señales de precios, o sea, todo lo que sea costos y precios definitivamente va para el usuario. ¿Qué pasa entonces con las inversiones que ya se había hecho? ¿Cómo se compadece esta nueva reglamentación de las responsabilidades y de las directrices, digamos así, que había establecido ya el código de medida? Entonces nuestro llamado al gobierno en general, tanto el ministerio como la CREG, es hagamos como unos análisis más profundos y hagamos que las cosas fluyan en el mismo orden y sean consecuentes, que no sean contradictorias, porque entonces todas estas medidas afectan el sistema y afectan profundamente al usuario final. Bueno, me preocupa que le pidas a la CREG que haga un análisis profundo, porque eso puede implicar 5 años, ¿sí? Pero… pero ya esperamos 15, ya otros 5. Para la Andy y en línea con este tema de los precios, tengo entendido o sé de grandes consumidores que en los últimos 3, 4 años las ofertas que reciben en los contratos tienen un componente importante de precio de bolsa. O sea que al final estamos ofreciendo no un seguro contra riesgo de precios, sino unos contratos donde parte se la vendo a un precio alto y la otra a precio de bolsa, o sea, donde los agentes comercializadores, en especial los generadores comercializadores, no quieren correr riesgos. Entonces, uno preveía que lo que iban a hacer ellos era ofrecer precios atractivos para los usuarios finales. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos llegando a contratos que son a precio de bolsa. ¿Y cuál es el sentido de esos contratos? Bueno, desafortunadamente sobre todo para los grandes consumidores en este tema… Perdóname, pero luego me la contesta Daniel. Sí. Ay. Desafortunadamente, aquí la variable determinante al momento de hacer una contratación es en qué momento hago la contratación. Entonces, ¿en qué momento está el mercado? Cuando estamos en un momento como en el que estamos actualmente, que hemos pasado un año que el precio de bolsa no ha pasado de 100 pesos, entonces obviamente todo el mundo quiere un precio bajo. Pero cuando se hicieron, por ejemplo, todas las contrataciones en 2015, todos los contratos se vencían, estábamos en pleno niño, los precios estaban alrededor de 500 pesos, entonces lo que se hacía era, cuando se estaban acabando los contratos, los grandes consumidores iban a renegociar sus contratos, entonces los comercializadores, generadores, básicamente lo que le ofrecían es, vea, yo tengo una generación pero no se la puedo vender al precio que se la venía vendiendo, entonces venga, hacemos un contrato y no por un año sino por 5, para promediar, donde yo le vendo un porcentaje a un precio fijo, pero el otro porcentaje se lo pongo a precio de bolsa. Entonces se desvirtúa el objeto de los contratos. Cuando yo hago un contrato es para garantizar y evitar esa volatilidad. Si a mí me lo ponen sujeto al precio de bolsa, pues me están poniendo a asumir el riesgo o por lo menos a compartir el riesgo. Y pienso que esa no es la expertise ni la labor del usuario. O sea, el usuario o el sobre todo el industrial, tiene que velar es por el insumo que requiere y mucho más cuando son altamente dependientes o cuando la variable de energía es un componente representativo en su costo, en su cadena de costo, y mucho más si él nuevamente va a vender a nivel mundial ese producto, entonces se afecta grandemente la competitividad y no solamente la competitividad de ese usuario, sino la competitividad país. Entonces, no tiene sentido exponer al usuario porque para eso está la comercialización, independiente, asociada con distribuidora, asociada con generación, pero ese riesgo es función del agente. Básicamente ese es el reflejo de la canasta de generación que tenemos. O sea, lógicamente todo esto es un tema de riesgo. Los generadores comercializadores van a ofrecer sus contratos hasta donde la ENFIG les dé, algunos hasta donde la energía media les dé,
otros, y de pronto algo por encima otros agentes. Eso que pasa por encima de la energía en firme de cada agente tiene riesgo dependiendo de las situaciones hidrológicas del sistema. Entonces, si estamos en una situación crítica, lógicamente esa gente que tiene la energía en firme asegurada, de acuerdo a todos sus análisis estadísticos, va a tener que ir al mercado a comprar la diferencia entre la energía media o la energía en la cual se expuso a un precio que puede ser cercano al precio de escasez. Lógicamente eso lleva a que el precio… Pero la pregunta entonces es, los grandes usuarios, ¿para qué necesitan a los comercializadores? Porque no van directamente a comprar a bolsa. Ah, no se permite. Si se permitiera, lógicamente algunos lo harían, y de hecho eso es lo que está reflejando en el mercado, es que hay algunos usuarios que están colocando su propio comercializador. ¿Por qué? Porque la ley no le permite, o la reglamentación no le permite acceder directamente al mercado. Si lo pudieran hacer, habrían usuarios que ellos directamente podrían armar un portafolio de suministro, una porción aquí en un proyecto de autogeneración, otra porción en otro generador convencional, y ahí podrían armar sus proyectos, digamos, su componente de suministro. Bueno, muchas gracias. Le vamos a dar gusto a la doctora Chape, le voy a pedir que nos hable de cargo por confiabilidad. A ver, Carmenza, pues sí, es el tema que me tenía asignado Carmenza y pensé que nunca me lo iba a preguntar. Realmente yo quiero recordar que Asoenergía fue la primera entidad que salió a la luz pública a denunciar las anomalías que hubo durante la crisis del Niño pasada respecto al manejo del cargo por confiabilidad, concretamente al incumplimiento de algunas generadoras de sus obligaciones de energía firme. Entonces, recordado eso, insisto, Asoenergía llegó al punto de presentar un derecho de petición solicitando la intervención de Termocandelaria, que nos recordaba en el día de ayer el superintendente delegado para energía y gas, y que por fortuna vemos que una de las consecuencias positivas que tuvo esta crisis tan dramática fue el cambio sustancial en la actitud de la Superintendencia de Servicios Públicos, que hoy en día es una entidad totalmente diferente, transformada, proactiva, verdaderamente protectora de los derechos de los consumidores de energía, y que, como nos recordó el superintendente delegado del día de ayer, impuso una multa ejemplarizante a Termocandelaria. Digamos, esa fue la primera intervención de Asoenergía en el tema del cargo por confiabilidad. Pero el punto es mucho más profundo, Carmenza, mucho más profundo que esto. El cargo por confiabilidad está íntimamente relacionado con el tema de la estructura de la canasta energética. Y en eso coincido perfectamente con Mauricio y en haberse extendido en esa explicación, porque es el corazón de lo que nos preocupa a la demanda respecto al sector energético. Digamos, la estructura de la canasta se apoya en dos pilares fundamentales de política, que son el cargo por confiabilidad y el precio de escasez, que aunque no tienen como objetivo principal y directo la canasta energética y su composición, pues sí la terminan determinando, porque ambos son componentes del precio y como tales constituyen señales de inversión. Entonces, en un escenario donde el precio de escasez es muy alto, pues hay una señal de inversión que favorece dirigir los recursos hacia generadoras que son ineficientes porque producen a costos muy altos. Bueno, el cargo por confiabilidad, pues obviamente cumple su función de garantía y de remuneración a la energía de respaldo, con lo cual obviamente que estamos de acuerdo. ¿Qué ha hecho pues el gobierno? Tú me preguntabas respecto a este tema, ¿qué propuestas ha hecho y qué pensamos los consumidores respecto de esas propuestas? Pues la primera propuesta, porque sí hay que reconocer que se ha trabajado sobre el tema, pero no necesariamente se han producido los resultados esperados. La primera de ellas fue la resolución 109 del año 2015,
que determinaba un cargo por confiabilidad en función de la eficiencia de las plantas. Es una medida que a nosotros nos gustó, que aplaudimos, pero que desafortunadamente nunca se llevó a la realidad, nunca resultó en firme esa resolución. Después vino la resolución, tal vez a finales del año pasado o principios de este año, que, perdón, era la resolución de tomadores de precios, según la cual cuando una generadora contrataba por lo menos el 70% de su energía firme a largo plazo, pues entonces tenía automáticamente derecho a cargo por confiabilidad. También apoyamos esa medida, nos pareció muy coherente con los objetivos de bajar el costo de la energía. Solamente sugerimos que se complementara con que ese cargo solo se le diera a las generadoras eficientes, sin embargo, pues tampoco se llevó a cabo. Y entonces terminamos en la resolución 140 de este año, en la cual se sube excesivamente el precio de escasez, muy por encima de lo que esperábamos, muy por encima de lo que creemos que necesitaba el mercado, y esto se trata de contrarrestar con una reducción en el cargo por confiabilidad. Nos parece que esa reducción es insuficiente, que no contrarresta el aumento en el precio de escasez, principalmente porque está basada sobre unos supuestos que no son probables, y es sobre una duración de los periodos del niño, una duración demasiado corta. Entonces, bueno, pues esas son las objeciones que nosotros tenemos a esta medida tan importante, y yo insisto, lo que vemos en general en la política energética es un descuido del objetivo esencial de eficiencia y competitividad, es un desequilibrio a favor exclusivamente del objetivo de confiabilidad, que por supuesto que es loable, que es importante, que a todos nos beneficia, pero que debe estar complementado con lo que manda la ley, que es el principio de eficiencia, según el cual debe tratar de prestarse el servicio de energía, textualmente lo dice la ley, al menor costo posible. Y yo me pregunto si cuando se elaboran todas estas regulaciones se toma en cuenta ese mandato legal de que esta regulación sirve o no sirve para llevar al consumidor la energía al menor costo posible. Me parece que ese elemento de eficiencia se está descuidando totalmente para preocuparse única y exclusivamente por la confiabilidad. Obviamente que si no hay energía, pues tampoco habría país, tampoco habría economía, pero es que no se trata de eso. La ley manda que el enfoque de la política energética sea integral y sea equilibrado. Y me parece que le ha faltado integralidad, ha faltado tomar en cuenta verdaderamente las necesidades de los consumidores, como lo dije anteriormente. Una observación y una inquietud. La observación es pues que sorprende que a pesar de que ustedes vienen haciendo una serie de propuestas sobre este mecanismo regulatorio que se llama cargo por confiabilidad, pareciera que no los escuchan, sí. O sea, el usuario final, a pesar de que ha tratado de organizarse en gremios para tener algún tipo de incidencia, no es como muy escuchado por el regulador. Pero lo que sí me llama la atención es que dices, el cargo por confiabilidad debería dársele a las plantas eficientes, y resulta que de acuerdo con la ley 143, el cargo por confiabilidad debería dársele solamente a las plantas ineficientes. ¿Qué quiero decir con esto? La ley 143 lo que habla es de un cargo de respaldo para complementar la remuneración de aquellas plantas que solamente necesitamos en periodos críticos, por ejemplo en periodos de niño. Entonces, lo que quisiera, o lo que me llama la atención es que está completamente desvirtuado, al parecer, para que fue diseñado ese instrumento. Entonces, ese instrumento, las plantas eficientes en principio, María Luisa, pues no necesitan cargo por confiabilidad.
¿sí? Porque son despachadas todo el tiempo, tienen rentas inframarginales. Entonces lo que la ley preveía es, démosle un ingreso a esas que nunca son despachadas. ¿Y quiénes son las que nunca son despachadas? Pues son las plantas ineficientes. Pero lo que digo es, yo creo que es una cosa que vale la pena como en algún momento discutir. Es un punto crucial, fundamental lo que tú estás mencionando. El respaldo no tiene que hacerse en una forma tan costosa como lo tenemos diseñado en Colombia. Mauricio hablaba del carbón. El carbón es un respaldo de un costo muy bajo. Entonces, el hecho de que tengamos estos ciclos climáticos tan dramáticos, hay otros países que también tienen ciclos. Ayer hablaba con uno de los conferencistas de Noruega que me señalaba, bueno, en Noruega también hay ciclos. Durante el invierno no pueden producir las hidroeléctricas lo mismo porque se congela el agua, pero buscan la alternativa más barata a las hidroeléctricas. Y aquí tenemos carbón que perfectamente puede constituir una energía de respaldo que no eleva los costos en esa forma tan dramática. Entonces, la energía de respaldo no tiene que ser la más costosa cuando hay otras alternativas. Y otros países, porque los países del mundo se preocupan por los costos de la energía y por el beneficio del usuario final, se preocupan por las cadenas de valor agregado, porque no se pierdan, porque la energía no desbarate esas cadenas de valor agregado. ¿Qué hacen otros países en Europa o en la misma Suramérica? Integrarse y buscar energía más barata también en otros países. Alternativas las hay, pero en Colombia tenemos las alternativas aquí mismo y no las estamos contemplando. Muchas gracias, María Luisa. Mauricio, te voy a hacer una pregunta, pero no te puedes tomar más de 4 minutos. No, te voy a decir por qué, porque para darle 15 minutos al público para que pueda intervenir. Entonces, la pregunta es, habías planteado, tenemos mucho carbón, deberíamos usar carbón, y habías hablado de los problemas que a veces se enfrentan las hidroeléctricas que se quieren desarrollar. Oíamos también la presentación del conferencista anterior, donde con excepción, yo diría que de Estados Unidos, nadie está hablando de incentivar el uso del carbón, por razones de cambio climático, de emisiones, lo que sea el caso. Y también hay discusiones interesantes a nivel mundial como, oiga, el agua es una cosa que tiene valor pero no tiene precio. En la medida en que se vuelva escasa frente a un fenómeno de cambio climático, deberíamos ponerle precio, porque es el recurso que se va a volver escaso. Entonces, un poquito como la posición que tienes con respecto a hidroenergía y en esto de ponerle precio a lo que tiene valor, y en el tema de carbón, porque pues seríamos como los únicos que estaríamos, como digo, con excepción del gobierno Trump, los únicos que estaríamos promocionando el uso del carbón. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero fue que de los 4 minutos tú te comiste 3. Segundo, yo sí la verdad pensé que ese reloj que nos ponían ahí era el tiempo que uno tenía para responder las preguntas. Entonces pensé que me quedaban 17 minutos para el tema. Mira, repito, digamos, la demanda no está en lo más mínimo o no quiere estar casada con ningún tipo de tecnología. Lo que sí quiere es que, dadas las características del país, se den definitivamente o se cumplen unos pilares para el desarrollo de todo lo que pudiera ser el resultado de una matriz energética. Confiabilidad, competitividad y eficiencia en costos, y que sea amable. El tema del carbón, yo no coincido mucho con tu apreciación. Yo creo que hay numerosos países, más de los que nos imaginamos, básicamente mirando y desarrollando proyectos de esta naturaleza, obviamente cumpliendo con estándares que precisamente califiquen como de tipo amigable. Nosotros estuvimos en una muy reciente y muy interesante reunión mundial del LNG en diciembre del año pasado,
y hablando con los delegados japoneses, estaban muy pro volver a retomar el tema en ese sentido. Con respecto al tema de la hidroelectricidad, lo que digo es que, y lo digo con tristeza, yo esperaba encontrarme con la viceministra en esta oportunidad acá en esta reunión, entre otras porque la admiro realmente por sus capacidades y todo eso, y pues como es la costumbre de cumplir los ciclos del año de los funcionarios del ministerio, pues se retira. Pero la verdad es que en días pasados me decía, es que estamos en una mesa de trabajo en relación con la defensa de todo el proceso de plantas y de implementación de desarrollos hídricos, porque tal cuestión no se está cumpliendo. Entonces le decía, pero es que lo que no entiendo es por qué en esas mesas de trabajo no estamos la demanda del sector eléctrico concretamente defendiendo a ultranza ese tipo de realidades. Esto es una situación que tenemos que poder manejar en forma positiva. ¿Cuál es el valor del agua? Coincido contigo, yo creo que es erróneo pensar que pueda ser algo como cero para efectos prácticos, pero lo que sí puedo decir es que no puede ser tampoco el agua o el precio del agua que nos defina un instituto multinacional o una estructura, digamos, de desierto o algo de ese estilo. Eso podemos colocarlo y podemos evaluar lo que sea más razonable y lo que sea más indicado. Pero es que aquí lo que está sucediendo es que a ultranza estamos dando por perdida la pelea del desarrollo de estructuras en base a proyectos hídricos de envergadura importante y a proyectos de tipo carbonero o carbonífero. No quiero ni más faltaba decir que bienvenida a las fuentes no convencionales de tipo renovable si cumplen con los pilares anteriores, más que bienvenidas, pero lo que no puede suceder es que todos los que estamos aquí en el sector demos por perdida o por impuesta una realidad que yo creo que está manejada, y todos lo sabemos, con intereses demasiado particulares, por no calificarlos de otro tipo. Fíjate, ahí te cumplí los 3 minutos. Muchísimas gracias, Mauricio. Le vamos a dar oportunidad a… ¿Ustedes qué dicen? Yo le voy a decir que no. Un minutico para el tema del prosumidor. Para nosotros, que era uno de los temas que teníamos que desarrollar para este panel, básicamente para nosotros lo que vemos del prosumidor es el agente que eleva las condiciones de eficiencia energética. Sin embargo, nos preocupa nuevamente en la parte regulatoria, porque entonces sale la resolución 121 del 2017, donde le dice básicamente que la autogeneración en pequeña escala se convierte en patrimonio del usuario, pero esto se contradice nuevamente entonces con la resolución, con el artículo 14 de la resolución 156 del 2011, que impide la asociación de los usuarios para implementar soluciones energéticas eficientes y aprovechando las economías de escala. Esto no es otra cosa que prohíbe las fronteras multiusuario, lo cual no tiene, digamos que una razón sólida de ser ni le aporta ningún beneficio al mercado, por el contrario encarece las opciones para un usuario cambiarse de comercializador o hacer gestión de demanda. Igualmente, esto lo que le está cerrando, este artículo de la resolución 156, le cierra la puerta a la que acaba de abrir la resolución 121. Entonces, sí es una petición a la CREC para que revisen y normalicen esta situación, para que permita no solamente las fronteras multiusuario nuevamente, sino que permita la buena actuación de los prosumidores y básicamente los pequeños autogeneradores. Muchas gracias. Yo creo que alcanzamos una, máximo 2 preguntas del público. No sé si tienen alguna inquietud que plantearle a los panelistas. Yo no veo nada, de manera que… Allí hay…
Coincido con Carmenza en la dificultad que tienen las plantas de generación y prácticamente Estados Unidos es el único que las está viendo. Me gustaría, Mauricio, que nos contaras un poquito quién más las está viendo, porque a nivel de desarrollo es muy complejo el tema de las financiaciones. Mira, primero, como te mencionaba, desde el punto de vista del esquema de nuestra reunión, vemos a Japón mirando muy seriamente el retomar una estructura en base a carbón en alguna magnitud importante. Esa fue la información que recibimos de los delegados de Japón en ese momento. Entre otras razones, porque definitivamente la estructura de costos del país tiene que comenzar a pesar en el balance de la decisión final. Ellos no pueden seguir básicamente estructurando toda su productividad y toda su competitividad con unos costos tan energéticos tan sumamente altos, dadas las características que de nuevo la isla de por sí tiene. Los chinos están dándole al carbón en una forma importante, lo mismo los indios. Me parece que ha quedado claro cuáles son las posiciones que ellos tienen dentro de unos compromisos y de unas reglas del juego, pero que también están en una forma importante. A mí me parece que el gran opositor al tema, y no quiero catalogar digamos la bondad o el desacuerdo per se del tema, es básicamente Europa, o sea, como estructura, digamos, de zona que no está de acuerdo en relación con el tema. Pero yo creo que si uno de nuevo hace un esquema donde se cumplan unos estándares ambientales que, dicho sea de paso, han avanzado brutalmente en este desarrollo, y quizás aquí hay muy buenos expertos en ese campo que pueden confirmarlo, particularmente, por ejemplo, la gente de Tasajero, etcétera, etcétera, que se ha avanzado fundamentalmente en eso. Si hay unos compromisos ambientales, yo no creo que deba existir una definición a ultranza de negación para que ese tipo de recursos, cuando son abundantes y competitivos, no jueguen un papel importante. Gracias, Mauricio. La última pregunta. Carmenza, yo quiero aquí, no es pregunta. Además, mira, Colombia está produciendo 80 millones de toneladas. Pero no me cuentes a mí, cuéntale al público. ¿Cómo? No, pero es complementando lo del carbón. Colombia está produciendo 80 millones de toneladas y de eso no alcanza a consumir el 10%. ¿Adivinen en qué se utilizan el 90% de esa producción? Esa producción que estamos exportando es para generación principalmente. Entonces tampoco podemos perder aquí la oportunidad. Estamos utilizando el 10% máximo de la generación de carbón que estamos produciendo. Yo solamente quería como llamar la atención sobre los inconvenientes que hay en este momento para apalancamiento y financiación de proyectos. De pronto deberíamos exportar el carbón a China y a la India, que también sería una opción. Buenas tardes. En línea con la conversación que tuvimos hace un rato sobre mercado, yo quiero preguntarles a todos ustedes, representantes de la demanda, ¿cuál es la percepción de la demanda en cuanto a oportunidades de gestión del riesgo de precio, justo de lo que venimos hablando en este momento? Varios de ustedes lo han manifestado, utilizando lo que ya existe, que es el mercado de derivados. Este mercado tuvo 2 años en los que no había oferta, no había demanda, pero esa historia cambió desde finales del año pasado, diría mediados del año pasado, y ha habido un compromiso grande de parte de la oferta para presentar ofertas de venta en contratos de hasta 24 meses y con precios que uno podría considerar obviamente sujeto a discusión, que son unos precios de mercado. Entonces, cuando vamos y miramos la demanda, es prácticamente inexistente. Algunos, muy pocos, contados con los dedos de la mano, que están haciendo coberturas. Recordemos el caso de los floricultores, todo el tiempo que pasaron reclamando que el gobierno les arreglara la tasa de cambio,
pero finalmente aprendieron a gestionar ese riesgo utilizando los instrumentos que había. Y yo creo que un industrial hoy pensar en que se expone a un tema de tasa de cambio no lo piensa, porque no se cubre el precio de la energía. Nosotros también desde la ANDI somos convencidos en que el sector industrial no tiene por qué tener exposición en la bolsa. Yo creo que es un tema que va a tener más liquidez en este momento que ya tenemos la posibilidad de 2 años de cubrimiento. Eso es algo muy reciente, yo creo que tiene más o menos unos 4 meses o 6 meses máximo la creación de este nuevo producto. Ahorita es más factible, de hecho, en los boletines que les mandamos semanalmente a los afiliados, les estamos comentando, si usted tiene un porcentaje de exposición de su consumo en bolsa, utilice el cubrimiento al menos para los próximos 2 años. Esto tiene la finalidad de quitarse un poquito el tema ahí, que cuando llega niño, el señor está expuesto porque no hizo el cubrimiento, pero también forma parte de cultura y de hecho tenemos una capacitación con industriales a finales de este mes de noviembre con Derivex y con varios industriales. Bueno, les agradecemos muchísimo a los panelistas, yo creo que ha sido muy interesante todo lo que aquí se ha planteado. Creo que sigue otro panel, o hay coffee break, no sé. Bueno, yo voy para el coffee break.